vamos a hablar de dentro de un solo título, vamos a hablar de 3 temas importantes. 3 temas, y no voy a ser tan extenso, voy a ser bien corto porque está sencillo, está corto, pero está bien directo y está bien precioso. Amén. Y estos 3 temas son los siguientes. Lo maravilloso que es ser un cristiano. Eso como número 1. Lo maravilloso que es ser un cristiano o ser cristiano. Número 2, tener el Espíritu Santo. Y número 3, y ver a Jesús en persona. Amén. Y ese último es como un poquitico, no controversial, pero muchas personas que no entiendan quizás lo que voy a decir pueden quizás hasta malinterpretarlo. Nosotros no vemos a Jesús en persona, pero sí lo vemos en persona. Nosotros no vemos a Jesús en persona, pero sí lo vemos en persona. Amén. Y eso lo vamos a ver hoy. Amén. Cómo nosotros podemos ver a Jesús en persona en nuestras vidas. Y quiero que rompamos con esto para darle un poquitico de cuerpo a lo que dice Juan, capítulo 15, el versículo número 13. Dice de esta manera: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, hablando de Él, de la muerte, hablando de que Él iba a ser sacrificado por todos, por los demás. Qué lindo es que Jesucristo haya hecho eso por nosotros, ¿sí o no? Qué lindo es que nuestro Señor haya hecho por nosotros. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que un amigo ponga la vida por sus amigos. Amén. Eso incluye también la obra del Señor. Poner nuestras vidas por la obra del Señor, eso es amor también, porque la obra del Señor encierra todo, encierra tu persona y la mía, encierra tu persona y la de los demás, encierra tu persona y la congregación, encierra todo. Amén. Poner la vida por los amigos. Versículo 14. Mira lo que dice. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamaré siervos. Versículo 15. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Dice, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os has hecho saber. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Amén. Aquí es donde quiero que enfaticemos con esta primera parte, que se va a llamar lo maravilloso que es ser un cristiano. Una de las cosas maravillosas que es ser un cristiano es lo siguiente. Es que tú no eres cristiano, yo no soy cristiano, ustedes no son cristianos porque ustedes quieren ser cristianos. Jesucristo dijo, hablando de sus apóstoles, dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Ser cristiano no es una elección tuya, no es una elección mía. Ser cristiano es una elección de Dios. Por eso es un privilegio ser cristiano. Qué maravilloso es ser cristiano. ¿Y qué pasa? Que en nuestra vida, porque no hemos aprendido a atender directamente a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nos perdemos las bendiciones de lo maravilloso que es ser un cristiano. Qué lindo es ser un cristiano, qué maravilloso es ser un cristiano. ¿Por qué es lindo? ¿Por qué es maravilloso ser un cristiano? Porque nuestra elección no es la mía, es una elección de Dios. Dios ha querido que tú seas cristiano. Dios ha deseado que tú seas cristiano. Dios ha deseado que tú seas cristiano. Dios ha deseado que yo sea cristiano. Pero no es dado a todo el mundo. Jesucristo dijo, yo oro por estos que me diste, no oro por los que están en el mundo. Amén. Entonces a Jesucristo lo que le importa es los que están cerca de Él. Amén. Él quiere que todos sean salvos, sí, pero su deseo con el Señor es que los que hemos atendido al llamado vivamos en el privilegio de lo que es ser un cristiano. Qué agradecidos seríamos con Dios si podemos entender de que ser cristianos y tener la fe en Cristo Jesús que tenemos nosotros no es elección de voluntad de hombre, es elección de voluntad de Dios. Ser un cristiano, estás ahí sentado o eres cristiano porque Dios ha querido que tú seas cristiano. Eso no se le es revelado a todo el mundo. Jesucristo dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trae. No sé si dan cuenta qué es lo que estoy queriendo decir. Entonces es un privilegio que Dios de arriba, el Dios de la creación, nos ha dado de ser cristiano. Y a veces nos perdemos por nuestras propias decisiones, por nuestras malas decisiones, por nuestras
carnalidad, por lo que sea, nos perdemos la bendición de lo que es ser un cristiano o el privilegio de lo que es ser un cristiano. No sabemos ser cristianos. ¿Por qué? No atendemos bien a su palabra. El Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí. Yo elegí a vosotros. Amén. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando el Señor vino a mi vida, yo no tomé la decisión de elegir a Dios, de elegir a Jesucristo. Ya Él me había elegido. Ya fuiste pensado en el corazón de Dios. El apóstol Pablo dijo, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, ya fuimos pensados por Dios. Amén. Entonces, estar haciendo la voluntad de Dios o estar en el propósito de Dios es un gran privilegio que Dios nos ha dado. Por eso, qué lindo, qué maravilloso es ser un cristiano. Entonces, lo maravilloso de ser un cristiano. Vamos a Juan, capítulo 5. Lo maravilloso de ser un cristiano es que no es conocido por todo el mundo ser cristiano. Y ahorita vamos a ver algo ahí más adelante cuando entremos en la parte del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo, quien muestra a nosotros y quien le muestra al mundo, es a Jesucristo. Por eso que la gente dice, oh, qué clase de cristiano, o qué buen cristiano eres. No dice qué bueno, o qué bueno, qué clase de Espíritu Santo tú tienes. Oh, wow. No sé si entienden. Dicen cristiano, mencionan a Cristo. ¿Amén? Por eso es un privilegio ser cristiano. Juan capítulo 5, versículo 21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo al que quiere o a los que quiere, da vida. Entonces, ¿quién es el que nos da vida? Jesucristo. El Señor es el que nos da vida. Dice, así como mi Padre es el que levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a quien quiere da vida. Por eso es un privilegio ser cristiano, porque Jesucristo ha deseado, ha querido de que nosotros tengamos vida. Y ese es el privilegio de ser cristiano. Esa es la maravillosa o lo maravilloso de ser cristiano. Y a veces no podemos vivir en la maravilla que es ser un cristiano. Cuando la palabra dice que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados. Andábamos como la palabra muerto es una palabra, algo que no respira, algo que no ve, algo que no tiene vida, algo que ni siquiera sirve para nada. Muerto. Dice, estábamos muertos en delitos y pecados, dice, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Dice el versículo 22. Un versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, este es el gran privilegio. Esto es lo maravilloso de ser un cristiano. Que estábamos muertos y Dios ha deseado darnos vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos perdemos el privilegio, nos perdemos lo maravilloso que es ser un cristiano. Quizás lo experimentamos un día y dejamos de experimentarlos un tiempo. Pero Dios quiere que nosotros vivamos en esa maravilla todos los días, en esa bendición todos los días de lo que es ser un cristiano. Amén. Vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo el Señor en el capítulo 6, versículo 44, del mismo de Juan. Ninguno puede venir a mí ¿qué dice? Si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. A la pregunta que yo te quiero hacer, ¿quién tomó la decisión por nosotros de seguir a Cristo? El de arriba. Por eso es un privilegio. Por eso es que la palabra también dice en los mandamientos de Dios, dice que Dios no tendrá por inocente al que ha pecado. ¿Por qué? Escuchen esto, ¿por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de su decisión, no la de nosotros. ¿Estamos acá? Dice, nadie puede venir a Jesús si el Padre no le trae. Entonces es un privilegio, es una maravilla ser cristiano. Que Dios nos ha abierto la puerta. Dios nos ha quitado el velo para ver a Jesucristo. En Jesucristo, ¿qué hay, pastor? En Jesucristo hay bendición. En Jesucristo hay salvación. En Jesucristo hay sanidad. En Jesucristo hay vida eterna. En Jesucristo hay lo que tú quieras encontrar en Él.
Esto es un privilegio que no solo es conocido, no es conocido por muchos, es conocido por pocos. La pregunta que nos tuviéramos que hacer es la siguiente. ¿Estamos viviendo en el privilegio de ser cristianos? Les voy a contar a ustedes que están acá y a los que me ven acá. Qué lindo es vivir en la paz del Señor. Sí, pastor, ¿puedo vivir en paz? ¿Se puede vivir en paz? Sí. El apóstol Pablo dijo, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. La paz, el concepto paz o lo que significa estar en paz es no tener enemistad con algo o con nadie. Es algo que se ha hecho la tregua, es algo que se ha hecho la paz con algo. No hay discusiones, no hay guerras, no hay peleas, se hizo la paz. Amén. Y el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Este es uno de los privilegios. Esta es una de las maravillas de ser cristiano. Amén. Conozco cristianos que no están en paz con ellos mismos ni con nadie. Su vida no está en paz, su casa no está en paz, su matrimonio no está en paz. ¿Por qué? No estás viviendo en el privilegio de que es ser un cristiano o en las maravillas de que es ser un cristiano. Amén. Y lo que les iba a contar era lo siguiente. No quiero más nada en mi vida, más nada. Esa es la única bendición que quiero del Señor. Tener paz. ¿Por qué tener paz? Cuando estamos en paz, tenemos luz. Cuando estamos en paz, tenemos discernimiento. Cuando estamos en paz, andamos en amor. No sé si entienden lo que le quiero decir. Amén. Y ese es el gran privilegio o una de las maravillas de ser cristiano. Amén. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Bendito sea el Señor. Vamos a regresar a Juan, capítulo 16, versículo 21. Estamos ahí. Mira lo que dice el Señor. La mujer cuando da a luz tiene dolor, pero dice, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de su angustia por el gozo, no de la palabra gozo, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza. Esa era nuestra vida antes. Nuestra vida antes no tenía propósito. Nuestra vida antes estaba vacía. No tenía vida, no tenía nada. No veíamos la luz al final del camino. Andábamos en un barco a la deriva. Dice, vosotros ahora tenéis tristeza. Eso me acuerda mucho de mi pasado. Dice, pero os volveré escucha lo que dice el Señor, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Escucha la afirmación que hace nuestro Señor Jesucristo. Dice, os volveré a ver y nadie os quitará vuestro gozo. La palabra nadie es la palabra nadie. Entonces, por eso es que yo me hago y le hago la pregunta a los hermanos y ustedes que están acá reflexionen sobre esto. ¿Por qué entonces mi gozo es quitado, mi gozo es robado? Porque no estamos viviendo en la maravilla o en lo maravilloso que es ser un cristiano. Pastor, ¿y qué hago con las aflicciones? Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra confiad dice tener paz. Yo he vencido al mundo. Cuando Jesucristo sentía que sus discípulos tenían miedo, le decía, tengan paz. Le decía, paz a vosotros. No tengan miedo. Porque tener paz y confiar es lo mismitico. Cuando estamos confiados, ¿qué tenemos? Tenemos paz en el Señor. Amén. Entonces, dice, la mujer cuando ha dado a luz. ¿A qué se refiere esto? Quiero que entiendan un poquitico el contexto acá. La mujer cuando ha dado a luz se refiere al concepto que se le atribuye cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas es como único nosotros podemos experimentar qué cosa es la angustia del mundo y qué cosa es el gozo del Señor. Esa es de la única manera. Y el Señor dice, cuando el gozo del Señor está en ustedes, dice, nadie os podrá quitar este gozo. Ese es uno de los privilegios de ser cristiano y, número 2, como les había dicho, tener al Espíritu Santo.
Número uno, nosotros no elegimos a Dios. Nosotros no elegimos a Jesucristo. Dice, nosotros estamos en Jesús porque el Padre así lo ha decidido. Entonces es un privilegio ser cristiano. Amén. Es un privilegio ser cristiano. Y la pregunta es, ¿por qué estamos perdiendo ese gran privilegio de ser cristiano? De vivir en paz, de estar confiado en el Señor. ¿Por qué nos perdemos de ese privilegio? Amén. El Señor quiere que nos gocemos, que disfrutemos el privilegio de ser cristianos. Entonces, como les dije, el concepto de la mujer que da a luz, dice, ese concepto está aplicado. El contexto lo lleva a cuando recibimos al Espíritu Santo. Si viramos un poquitico más atrás, vamos a virar más atrás al mismo capítulo 16, versículo 14. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Si lees todos los versículos anteriores, te das cuenta que Jesús está hablando de la venida del Espíritu Santo. Amén. La venida del Espíritu Santo es la única que nos puede diferenciar entre la angustia del mundo y el gozo del Señor. De hecho, el Salmo 30, 11, ¿qué dice el Salmo 30, 11? Dice, has cambiado mi lamento, ¿qué dice? En baile. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Dice, antes teníamos angustia. Dice, ahora ustedes tenéis angustia, pero yo los volveré a ver. Y vuestra angustia, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Lo mismo que dice aquí, David decía, has cambiado mi lamento en baile. Dice, desataste mi cilicio y me ceñiste, ¿qué dice? De alegría. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Número uno, es un privilegio ser cristiano. Número dos, con el Espíritu Santo podemos ver todas estas cosas. Amén. Por eso es un gran privilegio ser cristiano y muchos nos perdemos en privilegio de ser cristiano. Es más, déjeme decirle lo siguiente. Pastor, se puede tener problemas en el mundo. En nuestra vida personal podemos tener problemas. Podemos tener, hablando de los matrimonios, podemos tener problemas en el matrimonio. Sí se vale tener problemas en el matrimonio. Lo que no se vale es tener contiendas diabólicas. Todos los matrimonios tienen problemas. Pero donde hay contienda, dice Santiago, que donde hay contiendas diabólicas, dice, hay toda obra carnal, animal y diabólica. No hay paz. Dice la Biblia que el don perfecto viene del cielo y primeramente es puro y pacífico. Eso es un privilegio de ser cristiano. ¿Por qué nos perdemos de vivir en eso? ¿Por qué nos perdemos? Porque no atendemos bien a nuestro Señor Jesucristo. No le damos la atención bien al Señor Jesucristo. Me acuerdo cuando el Señor Jesucristo estaba en casa de Marta y María sentándose a los pies de Jesucristo. El Señor le respondió a Marta y le dijo, tu hermana escogió la mejor parte, la cual nadie se la va a quitar. Dice, estaba a los pies del maestro escuchando su palabra. Dice, esta parte nadie se la va a quitar. Es necesario lavar, es necesario fregar, es necesario trabajar, es necesario hacer algunas cosas, pero más importante es escuchar la palabra de Dios, porque esa nadie te la va a quitar. Desde ahí es donde único tú puedes experimentar las bendiciones que es ser un cristiano. Lo maravilloso que es ser un cristiano. Y verdaderamente experimentar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace esa obra? Porque les dije que hoy teníamos 3 títulos. Lo maravilloso que es ser cristiano. El Espíritu Santo. Y número 3, escuchen bien, ver a Jesús en persona. Y ahí es donde vamos a entrar ahora. Ver a Jesús en persona. Vamos un momentico a Juan, capítulo 16, versículo 33. Mira lo que dice. Estas cosas os he hablado, ¿para qué dice? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Pastor, se puede tener problemas, se puede tener discusiones, se puede tener aflicciones. Siempre los problemas, siempre las discusiones traen aflicción a nuestras vidas porque no es voluntad de Dios. Por eso que trae aflicción a nuestras vidas. Pero el Señor Jesucristo, confíen, yo he vencido al mundo. Pastor, ¿qué hago con los problemas? ¿Qué hago con las aflicciones? Conviértelas en la mejor herramienta para crecer en el Señor. Si tú conviertes los problemas en la mejor herramienta para crecer en el Señor, las aflicciones te van a saber a gloria, como decía el apóstol Pablo. Todas las aflicciones me saben a gloria, porque no son comparadas con nada de lo que viene. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da.
El mundo tiene una manera de ministrar al cristiano y muchas veces somos ministrados por ella. Y por eso es que nos perdemos la bendición de lo que hemos hablado hasta ahora. El privilegio o la bendición que es ser un cristiano. Que no elegimos nosotros, nos eligieron a nosotros. Número 1. Y número 2, tener el Espíritu Santo. Él es el que convierte nuestro lamento en baile, nuestra angustia en alegría. Amén. Y es el que nos muestra a Jesucristo. Y ahí es donde vamos a entrar ahora en esta tercera parte. Te hago una pregunta. A ver, ¿usted ha visto a Jesús en persona alguna vez? ¿Tú nunca has visto a Jesús en persona? ¿Sí o no? ¿Tú has visto a Jesús en persona? Si me pregunto yo nunca he visto a Jesús en persona. Y yo creo que los que nos ven por acá, si les pregunto, ustedes nunca han visto a Jesús en persona. Pero ¿qué tal si yo te dijera de que sí lo has visto en persona? De que sí lo has visto en persona. De que sí se puede ver a Jesús en persona. Amén. El apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, mejor dicho, dijo lo siguiente. No, perdón, ese fue el apóstol Pablo. Dijo, si alguna vez conocimos a Jesús en carne, dice, y ahora ya no lo conocemos así, porque lo conocemos en el Espíritu. Entonces, pastor, ¿se puede ver a Jesús en persona? Sí, se puede ver a Jesús en persona. Yo me acuerdo que le decía ayer a alguien, convierte todas tus situaciones, convierte todos tus momentos, desde que te levantas hasta que te acuerdas, hasta que te acuestas, en que las personas puedan ver a Cristo en tu vida y tú puedas mostrarle a Cristo a otras personas. Ver a Jesús en persona. No lo vemos físicamente, pero el Espíritu Santo es el que nos lo muestra. Y si el Espíritu Santo nos muestra a Cristo, quiere decir que sí lo podemos ver. Porque cuando la gente te ve a ti, cuando ven tu mal y buen testimonio, dicen, wow, y eso que es cristiano. ¿A quién mencionan? No mencionan al Espíritu Santo. ¿A quién mencionan? A Cristo, a Jesús. Amén. Cuando ven tu buen testimonio, ¿a quién mencionan? No mencionan al Espíritu Santo, te mencionan a Cristo. Entonces, sí lo vemos físicamente. ¿Por qué? Nosotros tenemos que ser un reflejo de Jesús. En todas las obras tenemos que ser un reflejo de Jesús. Por eso leímos allá en Juan, dice, nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga la vida por sus amigos. Amén. Entonces nosotros somos un reflejo de Cristo. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 26. Mira lo que dice. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual, dice, procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, significando que la tarea del Espíritu Santo es mostrarle a la persona de Cristo. Entonces, quiere decir de que nosotros físicamente no vemos a Jesús, pero tiene que ser visto a través de nosotros. Entonces, si es visto a través de nosotros, sí lo podemos ver físicamente, porque tenemos que ser un reflejo de Jesús. Y ese es el privilegio de ser cristiano. Ese es el gran privilegio de tener el Espíritu Santo. Que cuando Él viene a tu vida, cuando Él viene a la mía, lo que hace es mostrarnos la verdad de Cristo y testificar al mundo acerca de Él en nosotros. Por eso es que sí lo vemos físicamente. Cuando la gente dice, wow, qué clase de cristiano, usted es como un mini Cristo, en otras palabras. Porque la gente lo que quieren ver en tu persona, si decimos que somos cristianos, es a Cristo. Él no quiere ver a Denis, Él no quiere ver a Gilberto, Él no quiere ver a Michael, Él no quiere ver a ninguno de ustedes que están ahí. No. Él quiere que vean a Cristo. Por eso nos eligió, por eso nos escogió. Versículo 27, ahí mismo digo. Y vosotros, escucha lo que le dice el Señor, escucha lo que le dice el Señor. Dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Dice, vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Capítulo 16, versículo 14, si quieres no lo pongas, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? La tarea del Espíritu Santo, si la gente glorifica al Espíritu Santo, le están quitando la gloria a Cristo. La tarea del Espíritu Santo no es glorificarse Él. La tarea del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. ¿En dónde? En tu vida. Que la gente vea a Cristo en tu vida.
que la gente vea la persona de Cristo en tu vida. Es más, de hecho, la palabra dice que el fundamento profético, apostólico, maestros, evangelistas y pastores fueron dados a la iglesia para que tú y yo crezcamos a la imagen de Jesús. Entonces, no es que tienes que crecer tú. No tienes que crecer tú, tiene que crecer Cristo. Tienes que menguar tú para que Cristo crezca. Ese es el privilegio de ser un cristiano. Jesucristo le dijo a los apóstoles lo siguiente. Escuchen bien. Yo estaré con vosotros para siempre. Si Él dijo que Él estaría con vosotros, hablándole a los apóstoles en aquel entonces, para siempre, Él no iba a estar físicamente en persona, pero sí está físicamente espiritual. Entonces quiere decir que sí podemos ver a Jesús físicamente espiritual. ¿A través de quién? A través de las obras de los cristianos. Podemos ver a Jesús. ¿Se puede ver físicamente, pastor? Sí. Tú fuiste constituido cristiano. Fuimos constituidos cristianos para que mostremos la obra de Cristo. Para que mostremos al Señor. Por eso es un privilegio ser cristiano. Número 1, tú no lo escogiste, te escogieron a ti. Y si te escogieron a ti, cuando alguien hace una elección, escucha esto, cuando alguien hace una elección es porque fuiste escogido para ser elegido. No sé si entienden. Fuiste escogido para ser elegido. Entonces, si fuimos elegidos, tenemos un gran privilegio que es ser cristianos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Pastor, no vemos a Jesús físicamente porque Él está a la diestra del Padre, pero Él está en nosotros. El Espíritu que está en nosotros es el Espíritu de Jesús. Escuchen bien, Él me glorificará porque tomará de lo mío. El Espíritu Santo tiene de Jesús. El Espíritu Santo tiene las obras de Cristo, tiene el amor de Cristo, tiene el deseo de Cristo, tiene la voluntad de Cristo y fue dado a nosotros para que mostremos a Cristo. Por eso es un privilegio ser cristiano. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto. Te pregunté ahorita, usted no ha visto a Jesús en persona, pero usted le ama. ¿Por qué le amas? ¿Por qué le amas? Dice, lo amáis sin haberle visto, sin haberlo visto. ¿Por qué yo le amo sin haberlo visto? Porque ya lo vi. Lo vi en el Espíritu. Lo vi en mi vida. Amén. Lo he visto en otras personas. Le amáis sin haberlo visto. Dice, en quien creyeron, aunque ahora no lo veáis. Dice, os alegráis con gozo inafable. ¿Y qué dice? Y glorioso. Sin haberlo visto, creemos en Él. ¿Y qué dice? Y nos alegramos. Ese es el privilegio de ser cristiano. Que sin ver a Jesús físicamente, lo vemos espiritualmente. Lo vemos físicamente, espiritualmente. Amén. Quiero terminar con lo siguiente. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Escuchen bien. Dice, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que perfecciona la obra en nosotros? Escucha esto. Es el Espíritu Santo. Literalmente es el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que muestra el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué es lo que nos hace crecer el Espíritu Santo en nosotros? A Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que verse en nosotros? Que somos cristianos, que creemos en Cristo, que sin haberlo visto le amamos, le deseamos. Amén, que hacemos su obra, porque para eso es el Espíritu Santo. Dice todo el contexto del capítulo 1, la obra se le atribuye a Cristo, porque el que muestra a Cristo es el Espíritu Santo. En otras palabras, pudiéramos decirlo de esta manera, el Espíritu Santo es Cristo, que está con nosotros acá. Por eso el Señor dice, vosotros ahora estáis tristes, pero os volveré a ver. No sé si entienden. Amén. Filipenses 3, versículo 7. Escucha esto. Hijo,
Escucha esto. Pero dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo todo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Existen muchas cosas en nuestras vidas que nosotros tenemos que dejar a un lado para poder alcanzar verdaderamente a Cristo. Y vivir en el ¿qué? En el privilegio de que es ser un cristiano. Número 1, la bendición que es ser un cristiano. Número 2, las obras del Espíritu Santo en nosotros, que son las obras de Cristo o muestran a Cristo. Y número 3, que poder ver a Cristo en nuestras vidas y que los demás también la vean. Dice, para ganar a Cristo. Mira lo que dice en versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle. Escuchen bien, porque para llegar a conocer a Jesús, tenemos que dejar algunas cosas de nuestras vidas para poder experimentar qué es ser un cristiano. Vivir en paz, que es lo que el Señor quiere que vivamos en paz. Experimentar la obra del Espíritu Santo, número 2. Y número 3, poder ver a Cristo en persona. Pastor, no veo a Cristo en mi mamá, no veo a Cristo en mi esposa, no veo a Cristo en mis suegros o en mi suegra, no veo a Cristo en ningún lugar. No estás viviendo en la obra de Cristo. Ese es el problema. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Escucha, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, ¿para qué fuimos constituidos cristianos? Para ser semejante a ¿quién? A Jesús.